Buenas noches, ingeniero. Hoy le voy a presentar la práctica número 1 de análisis espectral del curso de telecomunicaciones 3. Los integrantes es mi persona, Huella Parache, Caterina Alexandra. Bien, vamos a continuar. Vamos a empezar con el informe previo, el cual nos pide analizar con la teoría de Fourier la diferencia temporal y espectral de las señales periódicas y no periódicas. En primer lugar, las señales periódicas para las series de Fourier son herramientas que se usan para analizar funciones a través de la composición de dicha función en una suma infinita de funciones sinusoidales menos complejas, lo cual sería en la combinación de senos, cosenos con frecuencias enteras. En cambio, para las señales no periódicas se usa la transformada de Fourier para representar una señal no periódica en tiempo continuo como una superposición de senoides complejas. Como podemos ver a continuación, estas son señales analógicas y digitales, pero ambas son señales periódicas. Como podemos ver, esta es una señal sinusoidal y esta es una señal cuadrada, ambas periódicas. Siguiendo con el informe previo, nos pide explicar brevemente el principio de medición del espectro. Para ello, vamos a ver un concepto, el cual es un analizador de espectro, es un equipo de medición electrónico que permite medir la magnitud de una señal de entrada en función del rango de frecuencias que tenga el equipo. Su funcionamiento refiere a la acción de descomponer algo complejo en partes menos complejas que lo forman. Es como un proceso que cuantifica las diversas intensidades de cada frecuencia. Este proceso es más conocido como un análisis espectral. El principio de medición del espectro es un análisis espectral que está relacionado con la transformada de Fourier, el cual puede usarse en pequeños intervalos de tiempo y no tan frecuentemente para intervalos largos. Lo que incluso se puede hacer es llevar a cabo un análisis espectral de una función determinada. Con la transformada de Fourier no solo permite hacer una descomposición espectral de una señal, sino que con el espectro que se genera por el análisis de Fourier se puede reconstruir la función original con la transformada inversa. Continuando con el informe previo, nos pide describir desde el punto de vista de Fourier cómo se expresan las señales promedio, eficaces y la densidad de potencia. Para ello vamos a empezar con la señal promedio. Esta es la que indica cada valor en cada una de las áreas, la cual se caracteriza porque tanto el área X positivo como el área X negativo son iguales, y gracias a ello se obtiene la altura promedio del área de un ciclo completo, el cual en este caso sería cero. Continuamos con la señal eficaz. Esta está relacionada con las señales periódicas, que para cualquier onda se le denomina RMS, en donde se le establece el paralelismo entre corriente continua y variable. La señal de densidad de potencia es la que da a conocer la distribución de potencia en las señales sobre diferentes frecuencias, en donde está formada, y es así como se establece el rango de frecuencias donde se observan variaciones de potencia. A continuación nos pide calcular su serie de Fourier de cada señal. Para la primera señal y su serie de Fourier se muestra la señal cuadrada, que es esta la que nos indica, y su serie de Fourier sería la siguiente ecuación, la que se muestra. Para la siguiente señal es el diente de sierra, la cual está constituida por su serie de Fourier, que es la siguiente ecuación. Para la tercera señal, su serie de Fourier está compuesta por esta ecuación que vemos a continuación. Y por último tenemos la señal exponencial decreciente, que tiene su serie de Fourier, que está compuesta por una integral que va de menos infinito hasta infinito. Siguiendo con el informe previo, nos pide la función de transformada de Fourier representar las señales de las gráficas en función del tiempo y la frecuencia. Para ello, esto se verán mostradas en el procedimiento de la práctica más adelante. Para la siguiente pregunta nos pide interpretar los parámetros de variables encontradas del punto anterior.
Para ello, los parámetros que se dan para cada señal son el del dominio del tiempo, el cual se identifica como el cambio de la señal mientras pasa el tiempo, en donde son expresadas por una variable o una medición independiente. En cambio, cuando la señal está en el dominio de las frecuencias, se observa el comportamiento repetitivo de la señal y su desplazamiento de fase. El punto de ser expresada frecuencialmente una señal es para uso de comunicaciones o para procesar imágenes. Bien, vamos a continuar con el procedimiento. Para cada señal nos pide un código generado en MATLAB, el cual les voy a presentar a continuación desde el mismo simulador. Para cada señal periódica se hizo un programa diferente. Como podemos ver a continuación, esta es la primera señal que está constituida por hallar su señal y su transformada de Fourier. Vamos a correr el programa y nos sale que esta es su señal cuadrada y esta es su señal transformada de Fourier. Vemos que ahora la frecuencia sí afecta a la gráfica. Como podemos ver a continuación, su frecuencia o se amplía o se angosta. Esa es de la primera señal. De la segunda señal tenemos el diente de sierra. Tenemos la señal generada y su transformada de Fourier. Para la tercera señal tenemos esta señal que está en el dominio del tiempo y a continuación se ve la misma señal pero en el dominio de la frecuencia. Para la cuarta señal tenemos la señal la señal exponencial decreciente y su transformada de Fourier. Para la quinta señal tenemos esta señal y su transformada de Fourier, respectivamente. Para la sexta señal tenemos la señal exponencial creciente. Para la séptima señal tenemos la señal que es la señal ruido y su respectiva transformada de Fourier. Para la siguiente señal tenemos la señal que es un poco parecida a la señal sinusoidal. Y podemos ver que su transformada de Fourier solamente es como si fuera un solo impulso y luego baja. Esa es la señal de Fourier de una señal sinusoidal. Para la siguiente señal tenemos la señal de nuevo, la señal cuadrada con su respectiva transformada de Fourier. La misma señal diente de sierra y su transformada de Fourier, pero acá se ve un poco más claro la señal transformada de Fourier de una señal diente de sierra. A continuación vemos la señal escalón unitario, que es parecida a un escalón unitario y tiene su transformada de Fourier, que es la siguiente. Y por último tenemos un programa que está constituido por 4 señales, la cual es la señal eh, más parecida a la sinusoidal, la señal diente de sierra, la señal cuadrada y la onceava señal que es la señal más parecida al escalón unitario, como se puede ver a continuación. Y eso es todo lo referido a los programas y las señales de MATLAB que nos lanza el mismo simulador. Aquí está todo su programa y la simulación respectiva. Bien, vamos a continuar con las señales simuladas en los laboratorios de la universidad. En este caso, lo que se ve en pantalla es una simulación de un osciloscopio Tektronix y un generador de señales analógico, como se menciona, como se mencionó antes. Lo que vemos en esta imagen es la función la función de transformada de Fourier de la señal cuadrada.
Lo que se hizo en este caso, como no se tuvo un analizador de espectro a la mano, fue hacer un cálculo matemático en el mismo osciloscopio que nos permite hacer la transformada de Fourier. Lo mismo es en este caso, que es la misma transformada de Fourier de la señal cuadrada, pero vista desde otro ángulo. Y también se hizo una transformada de Fourier o un analizador de espectro de una señal sinusoidal, como ya lo dije antes. En la señal sinusoidal, su espectro es como si fuera solo un impulso y luego baja. Y eso sería todo con respecto a los simuladores de la universidad. Como ya lo mencioné, no se tuvo el analizador de espectro a la mano y se tuvo que usar el osciloscopio, que también cuenta con esa herramienta de hacer la transformada de Fourier de cada señal que se le muestre. Y por último, tenemos el informe final que nos pide exponer los resultados del procedimiento. Para ello, los resultados que se obtuvieron para cada onda fueron sus señales con respecto al tiempo y también con respecto a la frecuencia. Ese procedimiento, como ya fue mencionado, es más conocido como la transformada de Fourier, el cual se hizo para cada una de las señales mostradas. También nos pide fundamentar las señales obtenidas en cada gráfica y explicar el porqué de las diferencias con los resultados experimentados del simulador con los de MATLAB. Las señales obtenidas para cada gráfica son con respecto a la frecuencia y con respecto al tiempo, como ya fue mencionado. Algunos resultados son diferentes experimentalmente con los de MATLAB. Eso se debe a que los experimentales, como son equipos de la universidad o equipos que se usan manualmente, puede haber la presencia de mayor perturbación, por lo que nosotros mismos lo medimos, y puede llegar a haber ruido. En cambio, para el simulador de MATLAB, las señales salen completamente limpias y sin mucho ruido porque sus señales son simuladas. Es lo que pasa en el mismo caso con el simulador de multisim, ya que ahí no cuentan con ruido constante, sino que la señal va de frente a ser medida. Para la tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son las limitaciones de MATLAB en esta experiencia? Lo que considero yo las limitaciones que se puede tener con el simulador de MATLAB es, por ejemplo, el tema de cómo manejar la visualización de la onda, ya que solo se puede visualizar en un tiempo finito de valores y no es más permisible a comparación del simulador de multisim que podemos manejarlo mejor en este caso. Pero eso no quita que el simulador de MATLAB sea eficiente para este tipo de casos. ¿Cuáles son las limitaciones de los instrumentos de medición de los simuladores? Lo que se considera limitaciones es que se puede observar con respecto a los instrumentos usados en los laboratorios de la universidad, es que como nosotros mismos lo usamos, provocamos un poco de ruido. Y también se considera que como usamos, los instrumentos que usamos son analógicos, bueno, solo algunos son analógicos, tienen como una pequeña dificultad poner la frecuencia con exactitud. Y también lo que se observó es que no siempre se cuenta con el analizador de espectro, como ya lo mencioné, para ver las señales con respecto a la frecuencia. Y es por ello que también usamos el mismo osciloscopio y sus herramientas que contribuyen a ello eh, para los cálculos matemáticos, para así ver la transformada de Fourier de cada señal. En este caso se hizo la transformada de Fourier de la onda senoidal y de la onda cuadrada. Para las conclusiones, con lo observado en la práctica, llegamos a la conclusión que la herramienta de MATLAB es muy eficiente con respecto a sacar la transformada de Fourier de una onda periódica. Con un solo programa se observa dicha señal tanto en frecuencia como en el tiempo. También se pudo comprobar que la ecuación diferencial de la transformada de Fourier puede ser visualizada también por un instrumento de medición como lo es el osciloscopio. Para las series de Fourier cumplen con la función de representar a una señal periódica en señales no tan complicadas o simples, para que se asemejen a la señal real en cuanto cada vez más tiende al infinito. Y eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.